Buenas noches. Continuando con los problemas de diseño de tuberías en serie, vamos a resolver ahora el problema ejemplo 5.2 del libro de hidráulica de tuberías de Juan Santarrega, eh, que es sobre cálculo de potencia de tuberías en serie. Bueno, antes de continuar con esta explicación, les debo comentar de que ya pueden ustedes revisar la mayoría de videos que he subido también en la plataforma de YouTube. Ustedes solamente deben buscar por mi nombre, Cristian Augusto Villanueva Núñez. Repito, Cristian Augusto Villanueva Núñez en YouTube. Y ahí aparece, digamos, los videos que he grabado. Para las personas que de pronto han tenido dificultad en ver estos videos. Bueno, lamento no poder haber hecho las clases, digamos, en el mismo horario de clase, hubiera sido como lo mejor. Y con eso me hubiera de pronto rendido más, pero bueno. En estos días voy a seguir haciendo videos, como se dice, a la lata, para poder, ojalá, ahorita antes de Semana Santa, poder llegar al tema de potencia a la bomba. Y creo que ahí quedaríamos, digamos, bien para el diseño para el tema o el contenido programático. Bueno, entonces, por favor, buscar con mis nombres y apellidos, Cristian Augusto Villanueva Núñez, en la virtual. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer el problema que dice con el siguiente enunciado. Como parte de un sistema de riego de una finca se utilizan dos tuberías en serie para conectar la descarga de una bomba con un tanque de almacenamiento. La diferencia de nivel entre estas dos estructuras es de 31,7 metros. Es tanto la boca toma por debajo del tanque. El caudal debe llegar al tanque, es de 87 litros por segundo. La primera tubería es de acero, que a su vez es 0,046 milímetros, tiene un diámetro interno de 200 milímetros, una longitud de 184 metros y un coeficiente global de pérdidas menores de 7,1. Al final de esta primera tubería, de extraerse un caudal de 94 litros por segundo, 94 litros por segundo, con el fin de regar la parte baja de una finca. La segunda tubería es en PVC, que a su vez es 0,015 milímetros, tiene una longitud de 393 metros, un diámetro de 150 milímetros y un coeficiente global de pérdidas menores de 11,2, el cual incluye la válvula de control. Calcular la potencia de la bomba requerida para realizar el trabajo y el fluido es agua a 15 grados centígrados. Bueno, entonces esto ustedes lo tienen en la plataforma en PDF. Tenemos la famosa figura que yo prefiero muchas veces hacer. Es lo primero que en mi concepto se debería hacer. Y aquí tenemos la topología de la tubería. Entonces, si ustedes ven, aquí aparece el diámetro del primer tramo, la longitud, la sumatoria de los accesorios, de los cables accesorios, y que es en acero la tubería. Y el segundo tramo, el diámetro, la longitud, si usted está viendo el cursor en la parte izquierda, y la sumatoria de los cables accesorios en PVC. Bueno, se me había escapado antes digamos, de terminar la clase, el video pasado, es que básicamente las tuberías en serie se resuelven con los mismos principios de las tuberías simples, sino que pues obviamente ahora es una tubería tras otra. En las tuberías simples solo teníamos un solo tramo con un solo diámetro, con un solo coeficiente. Aquí podemos tener dos o tres tramos, pero si ustedes son, digamos, bastante analíticos, ustedes observan que la tubería en serie, cada tramo a la larga se resuelve como si fuera una tubería simple, sino que lo que hay que hacer es concatenar todas las pérdidas de energía para conservar energía y concatenar el caudal para conservar masa. Entonces, al concatenar las pérdidas y concatenar la masa del caudal, entonces estamos ahí cumpliendo con el principio de conservación de masa y con el principio de conservación de energía. Pero en esencia, cada tramo se resuelve finalmente como una tubería simple.
Bueno, entonces en ese orden de ideas nosotros aquí tenemos esta tablita de Excel. La tablita de Excel pues tiene básicamente los datos, ¿cierto? La topología, la tubería, los KSUM. Esta tablita la voy a subir en Word. Bueno, aquí vamos a traer una viscosidad absoluta en pascales por segundo, una densidad de 999,12 kilogramos metros cúbicos, una viscosidad cinemática de 1,141 y una diferencia de alturas como me dice el problema de 3170. Entonces aquí tenemos una gran ventaja, muchachos, porque resulta que si nosotros tenemos el caudal de bombeo, ¿cierto? ¿Por qué lo tenemos? Porque pues sabemos que al terminar el tramo 1 tenemos 94 litros que entregar y al tanque debemos llenar con 87 litros por segundo. Entonces, por lo tanto, el caudal de bombeo, pues que debe satisfacer la bomba como mínimo, debe ser esos dos, ¿cierto? 94 litros más 87 litros. Si hacemos esa suma, me da 181 litros por segundo, es decir, 0,181 metros cúbicos por segundo. Y básicamente ya de ahí se resuelve en principio similar o casi igual al ejercicio de tuberías simples que hicimos para cálculo de potencia de bomba que alcanzamos a hacer en clase ahí en el tablero. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que como tenemos el caudal, ¿cierto? Y nos dan todas las otras características, los diámetros, la rugosidad, entonces básicamente tenemos todo para calcular pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Y después recordarán ustedes que al hacer un Bernoulli, queda finalmente que lo mínimo que una bomba debe satisfacer es la diferencia de altura más las pérdidas, más la sumatoria de pérdidas en el recorrido de la tubería que ha sido bombeado, ¿cierto? Entonces en este caso sería la sumatoria de pérdidas por fricción y accesorios del tramo 1 más la suma de las pérdidas de fricción y accesorios del tramo 2. Esa sumatoria más la altura del tanque me da el H de la bomba. Entonces arrancamos. Entonces como tenemos el caudal, tenemos velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el tramo me dice que el diámetro es de tantos milímetros, entonces pues velocidad es caudal sobre área y pues simplemente despejamos de ahí la velocidad, ¿cierto? Entonces velocidad 1 sería igual a caudal del tramo 1, que en este caso deberían ser los 181 litros, ¿cierto? Caudal de bombeo total. Dividido en el área me da 5,7614 metros por segundo y ya pues aquí como tenemos la velocidad y el diámetro ya empezamos a calcular el número Reynolds y con el Reynolds calculamos el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach. En este caso lo vamos a calcular por la ecuación de Swinjay. ¿Y para qué calculamos el F? Pues el F de Darcy-Weisbach no es ni más ni menos que para utilizarlo para calcular las pérdidas por fricción de Darcy-Weisbach. El HF del tramo 1. Acuérdense, las pérdidas por fricción según Darcy-Weisbach es el F del tramo 1 por longitud del tramo 1 sobre el diámetro del tramo 1 y eso multiplicado por la cabeza de velocidad del tramo 1. ¿Cuál es la cabeza de velocidad del tramo 1? Velocidad al cuadrado del tramo 1 dividido en 2 veces la gravedad. La famosa ecuación de Darcy-Weisbach para pérdidas por fricción. Si nosotros aplicamos esa ecuación, me da que 23,473 metros la pérdida por fricción del tramo 1. Luego, nuevamente, como tenemos la velocidad, pues entonces las pérdidas por accesorio del tramo 1 sería la sumatoria de los K sub m en tramo 1 por la cabeza de velocidad al cuadrado sobre G, es decir, 7.1 que sería los K de los accesorios del tramo 1 por la velocidad al cuadrado, es decir, por 5,7614 al cuadrado y ese resultado dividido en 2 veces la gravedad. Y eso me da 12,012 metros. Bueno, entonces importantísimo, ya calculé el primer tramo. Luego, para el tramo 2, entonces observen que de los 181 litros, ¿cierto? Que íbamos en el tramo 1, observen aquí la figurita. De estos 181 litros, pues vamos a sacar, obviamente, 94 litros. Por lo tanto, si le resto los 181 litros a los 94 litros, me queda 87 litros, es decir, 0,087 metros cúbicos por segundo, que es lo mínimo que debería yo entregarle al tanque. Si ven ustedes aquí la figura nuevamente, entonces era de esperarse que el caudal del último tramo tendría que ser más bien, los 87 litros por segundo como condición. Bueno, entonces con este caudal ya pasa a ser muy similar a los cálculos del otro tramo, ¿cierto? Entonces,
Como tenemos el diámetro del tramo 2, entonces calculamos la velocidad del tramo 2, entonces caudal sobre área del tramo 2 me da 4,923. Con esto calculo el Reynolds, velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Repito, velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Me da 647.218,49. El Reynolds del tramo 2, el coeficiente de fricción del tramo 2 por Darcy, de Darcy-Weisbach según Swinjay me da 0,0127. Las pérdidas por fricción del tramo 2, pues ya me queda más fácil porque pues para eso calculé el F2, ¿cierto? El coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach del tramo 2, que es 0,0127. Aplico la ecuación de Darcy-Weisbach, LF por longitud sobre diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2G, y eso me da 41,0898 metros. Con esas pérdidas por fricción, sumo las pérdidas por accesorios, calculo, las pérdidas por accesorios, la sumatoria de los K del tramo 2 por la velocidad al cuadrado del tramo 2 sobre 2G, eso me da 13,8361, y ahora sí, sumo las dos pérdidas del tramo 1 y el tramo 2. Le sumo todas las pérdidas por fricción y accesorios del tramo 1 y el tramo 2 y me da 90,4109, que son 23,47, que es las pérdidas por fricción del tramo 1, 12,012 pérdidas por accesorios del tramo 1, más pérdidas por fricción del tramo 2, 41,08, 98, más las pérdidas por accesorios del tramo 2, 13,83, y eso me da 90,4109 metros. Y prácticamente ya terminamos el problema, porque el H de la bomba, la energía que me debe la bomba, ¿cierto? Si hacemos el menú, debe ser como mínimo la diferencia de alturas 31,70 más las pérdidas en los dos tramos, sería 90,41. No me sobra decir que si yo tuviera 3, 4 tramos, digamos 5 tramos, pues obviamente tendría que sumar todas las pérdidas de los 5 tramos y sumarle la diferencia de altura. Y ese sería el H la 1. Entonces, esos 90 y pico más los 31,70 me da 122,11 metros. Con esos 122,11 metros calculo la potencia de la bomba, ¿cierto? Entonces, ustedes se deben acordar que esto está en kilovatios, entonces el peso específico en kilonewton sobre metro cúbico por el caudal, por H la bomba, dividido en 1000 para pasarlo en kilowatts, entonces me da eso en 216,631. Acuérdense que el peso específico es densidad por gravedad, entonces esto sería peso específico, la potencia de la bomba sería densidad por gravedad por el caudal por H la bomba. Y eso me da en kilowatts y lo divido en 1000 para que me den kilowatts. Y ahí vamos con el paso 12. Acuérdense del video anterior que en este caso la celda de color verde me indica el número de paso. El problema me dice que la eficiencia debe ser del 75%, es decir, rendimiento de la bomba. Entonces eso se me sube un poco la potencia teórica de la bomba por la eficiencia de 288 kilowatts. Y si yo quiero pasarlo a caballos de fuerza, entonces me da 387,342 caballos de fuerza, y ahí terminaría el ejercicio. Entonces, si ustedes ven, es muy sencillo, ¿cierto? Básicamente es el mismo problema que hicimos de potencia de bomba para tuberías simples, pero ahora son ya más tramos, pueden ser 2, 3 tramos en este caso, 2 tramos. Entonces, por favor, no olvidar revisar el video en YouTube. Adicionalmente voy a enviar estas tablitas esta tabla en BOR, y adicionalmente voy a también a subir un archivo donde aparece, digamos, los links de los videos de YouTube que he hecho para esta materia de hidráulica de tuberías, como para no confundir, y a medida que vaya avanzando en videos voy alimentando y voy adicionando cada vez más estos links con el nombre de los videos correspondientes de cada clase. Bueno, no siento más, muchas gracias, y ya voy a cumplir pronto los 15 minutos. A continuación, sigo con un problema de diseño de tuberías en serie. Muy amable, gracias.